Buenas tardes para todos. En 2 minutos estaremos arrancando. Buenas tardes para todos. Eh, Les quiero dar la bienvenida a nuestra nueva sesión del UiPath Chapter Colombia. Solamente para recordarles que el objetivo de este espacio es generar comunidad en conversaciones y discusiones que generen valor a los diferentes desarrolladores, arquitectos y team members que trabajen en automatización en Colombia. Eh, este espacio será el primero de una serie dedicada a arquitectura de automatización. En el día de hoy nos enfocaremos en un atributo de calidad que es el performance. Quisiera presentar un poco a las personas que nos acompañarán el día de hoy. Eh, Va a estar Mauricio Saldarriaga, nuestro Development Manager en Neostela, Juan Felipe Restrepo, que se desempeña actualmente como Solution Architect, y de mi parte, yo, Juan Pablo, que también me desempeño como Solution Architect. Solamente como por recordar un poco, si tienen alguna pregunta durante el espacio, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas, o si quieren también pedirme acceso para exponer un caso o prender cámara, también lo pueden preguntar en la sección de preguntas y respuestas y yo les activaría el modo. ¿Listo? Eh, la agenda para este espacio va a ser conversar un poco de arquitectura, un poco también de atributos de calidad, enfocarnos ya en el atributo de calidad de performance y dar ejemplos tangibles para nuestro día a día en el uso o en las tácticas que tenemos para mejorar el performance, concretamente en automatización en la herramienta de UiPath. Entonces, primero que todo, me gustaría arrancar presentando a Felipe y preguntarle para él qué es la arquitectura, cómo la define, y para que nos cuente un poquito. Buenas tardes, Juan Pablo, y a todos los y las que nos acompañan. Me excuso por no tener cámara, tengo algún conflicto con el computador, así que por hoy les acompañaré solo con la voz. Este asunto de arquitectura me apasiona y he tenido la oportunidad de abordarlo desde la práctica en el mundo de automatización y desde la academia como investigador en la Universidad de Sao Paulo. Y luego de revisar múltiples referencias,
me gustó mucho una presentación que hizo Martin Fowler en alguna vez y destacó la definición de Ralph Johnson, que es otro investigador que aplica al mundo práctico. Y en el resumen de esa conversación entre ellos, la arquitectura es aquello importante para el equipo. Eso significa que el propósito de la arquitectura es alcanzar un entendimiento compartido sobre aquello que sea importante para el equipo. Y podríamos verlo en la practicidad a la arquitectura como un producto, es decir, un sustantivo que resulta de las conversaciones que tiene el equipo. Ese producto es un conjunto de diagramas y textos que comunican aquello que es importante. Y si es que existe ese producto, significa que hubo una acción que generó el producto. Así que la arquitectura entendida como proceso o verbo es en resumen el razonar, decidir y aprender. Y si es que tenemos un proceso, significa que hay por detrás alguien que es responsable, es decir, un adjetivo o un rol. Y si fuéramos a describir en 3 palabritas, la principal responsabilidad de un arquitecto de soluciones es generar conversaciones que guíen al equipo en el razonar, decidir y aprender para generar diagramas y textos que comuniquen el entendimiento compartido que tiene un equipo sobre aquello que es importante. Y yo quisiera hacer un comentario ahí, Pipe, y es que es un poco como diferente como a la visión que se tiene normalmente en las empresas, y es que algunos miembros de los equipos de automatización, y es que el arquitecto es la persona que toma decisiones, o sea, que toda la delegación de las responsabilidades están sobre él, y es más como un facilitador. eh, es un poquito también como eh, cambiar un poco el paradigma de pensamiento de que sí es verdad que tomamos decisiones, pero no lo sabemos todos. No sabemos, no tenemos todo el contexto de negocio, no tenemos pues como todo el paradigma de un proyecto, porque para eso están los diferentes miembros del equipo. Entonces, eh, también va como en contravía también esa definición de lo que se tiene como normalmente. Sí, a ver, pensar que se le puede delegar a una única persona la toma de decisiones, además de ser arrogante, no tiene sentido, sobre todo en proyectos de automatización empresarial en que existen diferentes puntos de vista. Por lo menos hay 3 grandes intereses en un proyecto de automatización, que son el beneficio, los intereses funcionales y los intereses técnicos. Quien asume el rol de Solution Architect generalmente ha tenido una formación y un foco en alguno de esos intereses, así que se le pueden escapar los demás y al final es la conversación del equipo que le da el argumento al raciocinio y que deriva de ahí las decisiones. Ahora, ¿qué específicamente buscamos entender, razonar, decidir y aprender sobre? Pues si vamos a la norma de la IEEE, preguntar por el concepto de arquitectura, destacan que aquello importante en proyectos de software es la estructura del proyecto, el comportamiento de la solución, los principios que guían la evolución y los atributos de calidad. Desde el lado de la estructura, tiene que ver con cómo tomamos la solución y la partimos en pedacitos. Dependiendo de los niveles de agregación que se utilicen, puedes tener un sistema que se parte en módulos, ese módulo se parte en componentes, esos componentes en unidades, cómo las unidades se distribuyen, se reutilizan, librerías, es decir, la forma en que se agrega y desagrega lo que sea que se construye, y eso desde los diferentes puntos de vista, cuáles van a ser los procesos, subprocesos, tareas, actividades, cómo eso se refleja eh, en el código desde sistemas, módulos, componentes, los módulos y sistemas, de qué forma se van a desplegar en farms de servidores o en clusters, de características del servidor, las aplicaciones, en fin, todo asociado a la estructura.
Del lado del comportamiento, necesitamos ver la solución en ejecución para ver su funcionalidad. Y desde los principios tenemos el comunicar con el resto del equipo las decisiones que se han tomado y recomendaciones de qué decisiones quedan en abierto y se podrían tomar a futuros. Algunos de los principios que heredamos y tomamos del cuerpo del conocimiento de arquitectura están los principios SOLID, para arquitectura de automatización, arquitecturas componibles o composable architects es un gran diferencial, sobre todo ahorita que UiPath está prestes a lanzar capacidades para Process Orchestration, es decir, quienes ya han preparado de alguna forma el terreno en aplicar conceptos de arquitectura componible, aplicando los principios SOLID. Ahorita con lo que viene de Agentic Process Orchestration, vamos a tener una gran oportunidad de darle más sentido a las automatizaciones en end-to-end. Eso como parte de los principios, y en general, sea las estructuras, los comportamientos y los principios, los podríamos calificar. Y el calificarlos le da espacio a los atributos de calidad. Es decir, estructuras y comportamientos podríamos calificarlas en función de su seguridad, en función de su desempeño, de su confiabilidad, de su disponibilidad, de su escalabilidad. Y en general, atributos de calidad podemos definir los que nos interesan en un proyecto en particular, podemos inspirarnos de lo que ofrecen las normas como la IEEE, un catálogo de alrededor de 20 diferentes atributos de calidad, y parte de las confusiones que pueden surgir en esta conversación es que dependiendo del marco conceptual que utilices, pues utilizan un nombre para los atributos de calidad y una forma de medirlo. Así que en general la arquitectura consiste en alcanzar un entendimiento compartido sobre aquello que es importante para el equipo, y en esos asuntos de qué es importante, analizar y decidir sobre estructura, comportamiento, principio y atributos de calidad. Gracias, Pipe, por esa definición. Y yo quisiera profundizar un poco en los atributos de calidad. Ya Pipe nos explicó que son los que nos permiten calificar de alguna forma un sistema, ya que en el ejercicio de arquitectura razonamos y decidimos, eh, tenemos que hacer como un balanceo sobre cómo decidir, y para eso también están los atributos de calidad. Normalmente hay digamos, unos atributos de calidad que no pueden ser negociables, inclusive durante el desarrollo de automatización hay unos que son priorizables completamente, que típicamente son la escalabilidad, la confiabilidad y la seguridad. Pero resulta que cuando uno trata de atacar directamente un atributo de calidad, directa o indirectamente, estás afectando otro. Entonces entra un concepto de el trade-off. Siempre es un balance tomar decisiones arquitectónicas, porque pueden haber decisiones que sean un poco mejor o favorezcan temas de performance, soluciones que sean como más afín a la seguridad. eh, pero, curiosamente, las tres que mencioné que son que hay que priorizar siempre, afectan negativamente el performance. Y yo creo que ese es uno de los motivantes para que comenzáramos esta sesión de atributos de calidad con precisamente el performance. ¿Qué tácticas tenemos para, digamos, impactar positivamente el performance sin afectar escalabilidad, seguridad y confiabilidad? Eh, pero primero, antes de entrar un poco como en todas las herramientas que tenemos para afectar positivamente el performance, ¿qué es performance? Definamos un poquito performance. Y ahorita, Pipe, me podrías complementar un poco, pero básicamente la variable principal cuando empezamos a hablar de performance es tiempo, pero un error que se comete comúnmente es pensar solamente en tiempo. Si disminuyó tiempo en una transacción, dos transacciones, está perfecto.
ya estoy afectando positivamente el performance. Y por eso quisiera leer una definición que construimos, y es la capacidad de un sistema de responder dentro de un rango de tiempo acordado, aun cuando la cantidad de solicitudes concurrentes aumente. Quisiera resaltar este, este tiempo acordado porque de alguna u otra forma me invita a pensar de que es un tiempo que de alguna forma surge de una negociación entre el negocio, de que cuánto tiempo espera el negocio que tarde la transacción en ser procesada, y desde la parte técnica, la viabilidad de que se ejecute en cierto tiempo acordado. Y esta última parte, que me parece fundamental, aun cuando la cantidad de solicitudes aumente, porque eh, lo que se espera del performance es que ese tiempo acordado se cumpla durante toda la ejecución de todas las transacciones, y no que tengamos unas transacciones que se ejecutan con un excelente performance, pero en cierto punto hay algún bloqueo que cambia rotundamente. Entonces esa capacidad de, eh, yo me atrevería a decir, y Pipe me puedes corregir un poco, como de ser constante, eh, no quiero decir a lo largo del tiempo, pero como esa capacidad de ser constante en ese tiempo acordado. No sé si Pipe quieres complementar un poco ahí. Nada, Juanpa, vamos súper bien. Ok. Eh, Precisamente, como mencionaba, eh, el, ese chapter en particular lo quisimos dedicar al performance, y este chapter surge de una lectura de un libro de Rick Kasman que se llama Software Architecture in Practice. Quisiera resaltar a ese autor porque en este libro menciona un término que es el de tácticas arquitectónicas. Y las tácticas arquitectónicas básicamente se podrían ver como una serie de guías o recetas que ya están comprobadas a nivel de la historia, la literatura, que funcionan. Porque tú muy bien lo decías, Pipe, si el ejercicio de arquitectura es razonar, decidir y aprender, necesito herramientas que me den opciones para tomar decisiones. Y por eso, digamos, estas tácticas arquitectónicas o guías arquitectónicas facilitan la vida para elegir cómo, en este caso puntual, cómo, digamos, atacar puntualmente el performance. Y, digamos, me da pie a hablar de las tácticas arquitectónicas que propone Kasman, que están orientadas al control de la demanda de recursos y al manejo de recursos. Los agrupa como en estos dos grupos principales, y podríamos hablar muchísimo de, digamos, del agrupamiento que pone Kasman de sus tácticas arquitectónicas. Podríamos mencionar, eh, por ejemplo, limitar los tiempos de ejecución, incrementar la eficiencia de recursos, eh, aumentar los recursos, pero vemos que, por ejemplo, aquí una que es implementación de almacenamiento en caché. Todas estas, si pueden observar, eh, están, digamos, generalizadas para la ingeniería de software. Entonces, lo que motiva la realización de este chapter es cómo pasar de la generalidad de la ingeniería de software que propone Kasman a la particularidad de nuestro mundo de automatización, en particular con la herramienta UiPath. Ese es un poco el objetivo de este chapter, y digamos que el siguiente paso el siguiente slide, ya empezaremos a dar un poco de especificidad con ejemplos concretos de herramientas que tenemos para impactar positivamente el performance en nuestra herramienta de iPad. Eh, Voy a continuar, a empezar ya con la primera táctica arquitectónica. No sé si Pipe tienes como un complemento. Juanpa, apenas destacar un par de ideas, es Ujú. redundante, pero quería reforzarlo. En el ejercicio de arquitectura, si el objetivo es alcanzar un entendimiento compartido
y la principal responsabilidad del rol de arquitecto es generar esas conversaciones. Significa que alguien que asume el rol de arquitecto de soluciones necesita herramientas para la mente que faciliten la discusión. Entonces, vimos en la definición que está estructura, comportamiento, principios y atributos de calidad. Y para cada una de esas categorías, el cuerpo del conocimiento de la arquitectura nos ofrece herramientas para la mente. Desde la estructura están algunos patrones de diseño, desde los principios, asimismo se llaman los principios Solid, el principio KISS, el principio Yanni, aparecen los principios. Y del lado del atributo de calidad, Kasman, de una forma muy astuta, sistematizó lo que llaman tácticas arquitectónicas. Entonces, tenemos en esa caja de herramientas del Solution Architect patrones, principios, tácticas, y la idea es no reinventar la rueda cada vez. Es decir, si ya alguien sistematizó soluciones que nos sirven para beneficiar algún atributo de calidad, pues vamos y lo consultamos. Entonces, la invitación queda también para que leen una miradita al libro de Kasman. Podríamos dejar aquí en el chat en algún momento el nombre del libro. Y el libro tiene una estructura muy interesante porque por cada capítulo agrupa un catálogo de tácticas arquitectónicas que pueden ser utilizadas para generar esas conversaciones que generan opciones que nos permiten razonar y tomar decisiones sobre qué tácticas aplicar o no en el contexto de un proyecto. Ahora, cuando utilizamos herramientas de bajo código como UiPath, la facilidad o libertad que tenemos para implementar esas tácticas arquitectónicas se reduce. Pues justo el objetivo de una plataforma como UiPath es simplificar el desarrollo a través de drag and drop. Ya existe el Orchestrator, existen los diferentes servicios en el Automation Cloud. Y lo interesante es también reconocer que tácticas ya implementa la herramienta de UiPath por defecto. Es decir, utilizar herramientas como UiPath de alguna forma nos simplifican y nos reducen la cantidad de decisiones arquitectónicas que tomamos porque ya han tomado varias por nosotros. Y en algunos escenarios ponen a disposición recursos, herramientas para nosotros aplicar. ¿Sí? Entonces, aunque sabemos que de estas tácticas podemos tomar acciones desde el proceso, desde la infraestructura, parte de lo que va a compartir Juan Pablo tiene como foco qué podemos hacer desde el código, es decir, cuando estamos o en el código o en configuraciones del orquestador, qué podríamos hacer para mejorar el performance. Súper, Pipe, por la aclaración. Me hace mucho sentido que al ser low code ya me facilite de alguna forma herramientas para precisamente como tácticas para para atacar el performance como tal. Yo creo que podemos irnos con la primera. Como dije anteriormente, seleccionamos algunas, no están todas, pero ahí también ya puse en el canal de preguntas y respuestas el nombre del libro para que lo consulten y ustedes mismos también podrían hacer el ejercicio de tratar de hacer la traducción de la táctica general al mundo de UiPath. Y bueno, entonces seleccionamos esta primera, que es incrementar eficiencia de recursos. Eh, Kasman, cuando habla de incrementar eficiencia de recursos, hace referencia a mejorar la algoritmia detrás de los software. Eh, Concretamente, este es uno de los puntos que yo creo que ha atacado fuertemente el performance de las automatizaciones que he desarrollado y que creo que puede ser bastante útil con ejemplos muy puntuales y es con dos escenarios específicos. En lo posible, filtrar columnas y filas de tablas a manipular. Siempre en nuestros procesos de automatización tenemos que manipular datos de alguna forma. En algunos escenarios, esos datos pueden venir de bases de datos, Exceles, pero tenemos escenarios particulares en donde esas tablas que queremos procesar o esas colecciones de elementos tienen un gran tamaño, pero no necesitamos procesarlos todos. Podemos
hacer uso de filtrado directamente en la herramienta, y yo creo que parte también del ejercicio de arquitectura también es evaluar, digamos, toda la solución completa, no solamente la parte que corresponde a la automatización, sino también con los aplicativos con los que interactúa. Si, si es posible, de alguna forma, hacer, digamos, un procesado en un aplicativo de bases de datos o en un software dedicado al tratamiento de datos, ya te estás ahorrando o estás usando el aplicativo destinado para esa función. En algunos escenarios eh, puede que esto no sea tan viable por temas de políticas, pero en lo posible tratar de trabajar con las columnas y filas que te sean de valor en el proceso. Otro adicional es el evitar loops anidados. Por ejemplo, eh, cuando se tienen que procesar dos tablas, estoy aquí con un ejemplo inventado de países y ciudades, si quieres, no sé, procesar todas las ciudades de cierto país y decides usar for each anidados, estás afectando significativamente el performance y tienes otras herramientas que puedes usar, como los link queues, puedes utilizar filtros, el filter data table, que es otra actividad que podemos usar, y solamente como una notica para darte la palabra, Pipe, y si quieres complementar un poco acá, y es que a pesar, me voy a desviar un poquito del tema del performance, porque este último tiene un efecto grave también a nivel de testeabilidad. Y es que cuando las tablas son de gran tamaño, los for each anidados no permiten hacer un debug desde UiPath Studio cuando las tablas son grandes. Y estás afectando ahí también de alguna forma tu testeabilidad. Eh, este es más o menos como unos ejemplos puntuales, pero podríamos tener muchos más en cuanto a en cuanto a incrementar eficiencia de recursos, que es básicamente mejorar la algoritmia. Opa, las soluciones de automatización digital y en general lo que podemos hacer con UiPath tiene una característica importante y es que se debe analizar en un contexto empresarial. Cuando hacemos una automatización, no es simplemente el código que nosotros construimos que compone la solución, sino también las aplicaciones con las que se integra, sea a través de API, sea a través de interfaces, etc. Entonces, la conversación y las decisiones deben considerar no solo el código que escribimos, sino las aplicaciones que utilizamos para que el incrementar la eficiencia de los recursos eh, considere todos los elementos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, quisiéramos delegarle el procesamiento de datos a una aplicación, que la aplicación tiene una funcionalidad en que, no sé, tiene una tabla y puedo a través de la aplicación hacer unos filtros. Y vamos a suponer hipotéticamente que el filtro sucede en el backend y no en el frontend. Hemos tenido situaciones en que al momento de escalar la solución de automatización, si tenemos 10, 15 o 20 robots al mismo tiempo utilizando la aplicación y delegándole a esa aplicación que haga el procesamiento, estamos afectando a la aplicación con la que interactúa la automatización. Y si es una aplicación que además de robots la utilizan personas, humanos, significa que vamos a degradar el desempeño que la aplicación tiene para los humanos. Entonces, al final, podemos engañarnos de que hacemos un uso eficiente de recursos porque nuestro código en teoría se demora menos y cuando lo probamos con un único robot ejecutando una única transacción vemos buenos tiempos. Pero cuando llega el momento de escalar, desplegamos a producción, nos damos cuenta que primero no funciona tan rápido y lo que tenemos es capacidad computacional disponible en nuestras máquinas simplemente esperando a que un tercer servidor procese y adicional estamos impactando el tiempo de respuesta de la aplicación para otros usuarios humanos. Entonces, vale considerar al momento de decidir cuál elemento de la solución va a ser responsable de hacer el procesamiento, considerar los recursos que cada uno de esos tiene disponible y que no se afecten entre sí. Total, Pipe. Y yo creo que este es uno que puede que nos afecte mucho en nuestro día a día, porque, como le dices, en cada organización hay todo un pool de herramientas. Entonces también es
parte del ejercicio del arquitecto hacer ese ejercicio de decisiones, de balancear cuál debería hacer qué tarea. Creo que podemos pasar a la siguiente. Eh, Esta habla de la implementación de almacenamiento en caché. El nombre pues, ya te obliga a pensar como en almacenamiento temporal que facilite como tener información a la mano, ¿cierto? Mm, me gusta particular el ejemplo que vamos a dar porque mm, en su momento fue un poco nuevo para mí al momento de desarrollar, pero creo que genera mucho valor en cuando, por ejemplo, un ejemplo muy puntual es cuando tienes que hacer un llamado a una API externa y resulta que tienes que, no sé, pedir un token constantemente eh, o, o de alguna forma, sí, hacer como todo un tema de una autenticación, ¿cierto? Y tienes que, digamos, llevar ese token a lo largo de diferentes workflows porque van a ser diferentes llamados, ¿cierto? Y tienes como cuando se ejecuta el workflow analyzer dentro del proyecto de Apache Studio, te dice como, mira, estás ingresando argumentos tipo secure string, estás sacando argumentos tipo secure string, no deberías manipularlos durante el código. Eh, pero eh, esta actividad get credentials tiene una opción bien interesante y es que tiene la opción de guardar en caché las credenciales que obtuvo directamente del orquestador. Creo que ahí, Pipe, me puedes dar un poquito más de detalles del funcionamiento, pero en ese caso ya no tienes que estar invocando constantemente a orquestador, haciendo, hay unas peticiones constantemente, para obtener las credenciales, sino que ya eh, en el código eh, los puedes tener ahí directamente en la mano. Así es, Juanpa. El UiPath Robot implementa ese mecanismo de caché. Entonces, cuando pides la credencial, ya está en memoria de forma segura. Puede parecer que disminuir la cantidad de veces que hacemos el get credential para ir al orquestador no tenga ese impacto, entre otras porque la API del orquestador, tanto para assets como para credentials, responde de forma rápida. Aquí aplicamos un poquito el concepto del compounding, como los intereses compuestos. Uno no lo nota de a poquitos, pero si es una solución que va a escalar, ahí hace diferencia. Les doy un ejemplo. Utilizando los API triggers de UiPath, construimos un workflow que se ejecuta background, porque todo lo que necesita ejecutar es interactuando con múltiples APIs. Y no solamente el tiempo de autenticación con las diferentes APIs, sino la cantidad de volúmenes que se procesaban. Nos llevó inclusive a disminuir el número de assets. A pesar de que el get asset es rápido, nos dimos cuenta que si en vez de 20 assets que necesitábamos, construíamos 2 assets en la forma de objeto JSON, los tiempos de respuesta que tenía el proceso invocado desde el API trigger disminuía alrededor de 1,5 segundos. Y puede parecer irrelevante, pero si lo que estás imaginando es que hay una aplicación tercera que está consumiendo tus procesos a través del API trigger, 1 segundo y medio de tiempo de respuesta es suficiente interesante para tomar estas decisiones en un contexto de automatizaciones que se da solo a través de API. Entonces, puede que parezca algo menor, pero en escenarios en que estás continuamente usando la credencial en diferentes workflows y con grandes volumetrías, hace la diferencia. Gracias, Pipe. Sí, en el caso de grandes volumetrías, total, hace ese segundo se, se respeta bastante. Otro que también creo que ha sido bastante útil en el momento de desarrollar es la implementación de la concurrencia. Un ejemplo bien específico es la introducción del uso de la actividad pick branch,
que de alguna forma me permite evaluar en simultáneo diferentes condiciones, en lugar de tener un, un flujo lineal que va evaluando selector por selector por selector con sus respectivos timeouts. Este ya me da la posibilidad de trabajarlo en simultaneidad. Eh, y pues no sé si tienes un comentario de este. Sí, en la práctica, los mayores beneficios que hemos tenido en el uso del Peak Branch es sustituir los delays. Digamos que algo, si volvemos a la definición de arquitectura en que tenemos estructura, disculpa, la definición de arquitectura que tenemos estructura, comportamiento, principios, atributos de calidad, uno de los principios que tenemos, usar delay como último recurso. ¿Sí? Entonces, en códigos de hace tiempo atrás, por ejemplo, una aplicación termina el login y queremos esperar o verificar si el login fue exitoso o si es alguna de las múltiples excepciones conocidas. Una posible alternativa es hacer un element exist, una secuencia de element exist y ir verificando condición por condición. La idea del Peak Branch es que en paralelo se pueden evaluar múltiples condiciones y cuando una de las condiciones conocidas se cumple, se ejecuta un flujo en particular. Entonces, es un escenario en el que el Peak Branch disminuye el delay y reemplazamos el delay por una condición específica que nos asegura la continuidad de algún flujo. Y ahí solamente como un comentario, en mi práctica de desarrollador, el tema de los LMNX fue algo que mm, prácticamente no descarté completamente, pero dejé de usarlo más o menos en un 90%, porque el LMNX de alguna forma me obliga a esperar el timeout completo para poder saber si el booleano termina en true or false, eh, y ya estoy de alguna forma ingresando un tiempo que siempre va a estar fijo durante la ejecución de la transacción. Y en lugar de eso, el find element me parece una opción mucho más adecuada porque si encuentra el sistema, continúa, en el caso contrario, espera lo que tenga que esperar, y en caso tal de que no aparezca, ya tira la excepción, que típicamente es lo que se hace, o digamos una práctica cuando uno recién empieza a desarrollar, que tiene el element exist, y en caso tal de que aparezca, de que no aparezca cierto elemento, uno tira un throw. Eh, el uso del find element ya me quita esa necesidad de ser condicional, de esperar ahí el element exist. Eh, no está tan relacionado con el tema de la concurrencia, pero creo que con, con la idea que estabas planteando, hace sentido también el tema del element exist, que también está relacionado con el performance. Em, en algunos escenarios tenemos esta otra táctica que es el limitar respuesta de los eventos. Eh, Esta en particular me gusta porque demuestra cómo estas tácticas están pensadas no solamente para el momento del desarrollo, sino también desde una etapa de diseño. De hecho, si tú tienes un rol de VA y tú de alguna forma haces el ejercicio si te dicen que, mira, en esa parte del proceso nos integramos con con cierta API, eh, el ejercicio de averiguar un poco más de esa API creo que también ayuda al performance de la solución completa. Entonces, me gusta esta porque no es, puede que no sea estrictamente de desarrollo, eh, y con ejemplos concretos, normalmente estas peticiones de API tienen un límite de las que se pueden ejecutar en cierto tiempo. No sé, entonces en un minuto puedes ejecutar 300 peticiones. eh, o, o puedes acceder a ese token con cierto tiempo en particular. Entonces, esos límites, esas restricciones, eh, desde la etapa del diseño, te ayudan a tener un mejor performance, porque si
listo, tienes una solución que hace llamados súper rápidos a la API y parece ser que se ejecutan súper rápido, pero luego de 300 llamados todas empiezan a fallar y te bloquea el sistema por 10 minutos. Parecía que tenías un muy buen performance porque estabas ejecutando muchas transacciones muy rápido, pero si después te bloquea 10 minutos o tienes que, no sé, solicitar a TI que te desbloqueen por cierto número de llamados, cierto, estás perdiendo performance cuando hablas a largo plazo. Eh, Pipe, ¿quieres complementar un poco esa idea? Juanpa, sí, esta táctica es un ejemplo de UiPath como plataforma implementando el límite de respuesta a los eventos. Recientemente, UiPath comunicó que algunos endpoints del Orchestrator API van a tener unos límites por minuto. Y la idea es el equipo de ingeniería y de infraestructura de UiPath asegurar que los tiempos de respuesta están en unos rangos acordados. ¿Sí? ¿Qué han percibido ellos? Han percibido que algunas automatizaciones, potencialmente por malas decisiones de diseño, están continuamente consultando el API endpoint de jobs o de queues, y el riesgo está en que apenas una pequeña cantidad de clientes que consumen exageradamente esos endpoints pueden comprometer el desempeño del orchestrator para todos los demás clientes en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, una táctica que aplican desde la UiPath es: vamos a limitar para que por cada tenant solo se puedan hacer 1000 llamados por minuto a estos endpoints. Y ya quien vaya a tomar las decisiones de diseño debe considerar esos límites para asegurar el tiempo de respuesta dentro de los rangos esperados. Podemos hacer lo mismo en otras aplicaciones, así que al momento de levantar los requerimientos para tomar decisiones arquitectónicas necesitamos conocer los límites que aplicaciones externas pueden soportar. Solamente como un comentario adicional, y es que eh, en algunas implementaciones uno puede ver que utilizan mucho la actividad getQueryItems y esta por detrás lo que está haciendo es un llamado a orquestador para estos endpoints que se van a ver afectados. Entonces es importante eh, controlar muy bien el uso de esta actividad para que no tengas bloqueos durante tu proceso. Solamente como ese dato que empezó a regir desde julio de 2024. Tenemos otra táctica que es la de limitar tiempos de ejecución. Y un ejemplo es configurar tiempos máximos de ejecución de transacciones. Este puede sonar un poquito eh, como incoherente porque tenemos un escenario, sí, voy a poner un escenario y de pronto va a ser un poquito más fácil de explicarlo, y es que una página web mmm, soporta que hagas 2 transacciones por minuto en ella. Pero tu automatización es capaz de hacer, no sé, 10. Pero resulta que luego de estar unos cuantos minutos ejecutando 10 transacciones por minuto, te empiezan a salir bloqueos al interactuar con este tipo de aplicaciones externas. Entonces, el objetivo de limitar los tiempos de ejecución es pensado en el sistema que quieres automatizar. No siempre el performance está ligado con tener una super velocidad de ejecución, unos tiempos, eh, no sé, mejor dicho, casi que en un segundo, 2 segundos por transacción. Entonces, este es un buen ejemplo para ver que el performance es esa capacidad de permanecer, como en la definición, en ese tiempo acordado de forma constante durante la ejecución del proceso. Eh, Pipe, ¿algún comentario de este? No, señor. Listo. Eh, Básicamente, esta fue como el primer capítulo, la primera sesión de nuestra serie de arquitectura de automatización.
en el cual hoy hablamos un poquito de arquitectura y del atributo de calidad performance. La idea es que en el siguiente espacio, en el siguiente capítulo, seleccionemos uno o dos atributos de calidad y, como en el ejercicio de hoy, pasemos de la generalidad que propone Kasman en su libro, que los invito de nuevo a revisarlo, a la particularidad del mundo de la automatización en UiPath. En ese momento pueden realizar alguna pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat o alguien quisiera realizar alguna. Damos un minutico. Ok, aquí nos saluda Gabriel. También, como lo dije al principio del chapter, pueden pedir que les active el audio en caso tal de que eh, quieran presentar o, no sé. Sí, listo, ya te activé el rol de presentador y deberías poder ver eh, el loguito del micrófono. No sé si ahí me escuchan. Muy buenas Sí, tardes, ¿cómo están? Gabriel, te escuchamos perfecto. La verdad de esta nueva arquitectura sí me llamó mucho la atención el Peak Branch, ¿cierto? Normalmente lo que tú dices por prácticas, normalmente siempre se acude directamente al LMNexis acompañado pues obviamente de una variable booleana y de acuerdo a esta variable booleana ya se tira pues para abajo el condicional y lo que se requiere en el llegado caso si sí o si no, no, excepción sí, que se va a exceptuar, ¿cierto? La verdad, esta variable de pbranch no, o sea, la verdad le he interactuado muy poco, quizás muy poco, ¿cierto? Como tal, la finalidad de ella, por lo que me dio a entender, es que ejecuta dos sesiones en paralelo. Sí, un ejemplo, vamos a hablar de un login y que este login ya me muestre el banner de una página, ¿cierto? X. Después de que, mirámoslo en un contexto amplio, tú llegas y te logueas a una página, te sale pues el cuadro de texto de logueo, usuario y contraseña, después de eso, allá te aparece pues como tal el banner. Lo que haría de pronto en este momento el pin branch básicamente es, veo que él trabaja dos secuencias paralelas. Entonces sería al lado izquierdo se trabajaría como digamos la parte del logueo, ¿cierto? Entonces él se queda como tal interactuando entre los dos para mirar pues como la parte hasta que aparezca en el contexto que pongo el banner o de pronto cómo sería pues como la forma de que interactúa esta actividad. Muchas gracias. Listo, Gabriel, gracias por el aporte. Voy a, si quieres, yo respondo a Pipe y tú me complementas, ¿te parece? Listo. Mm, el Big Branch no es que se ejecute en paralelo. Y digamos que eso es un poquito algo que puede ser confuso al principio. No es una ejecución en paralelo, sino que evalúa los diferentes caminos que puede tener. Porque ahorita mencionaste que dos, pero pueden ser varios. Pueden ser varios caminos que se pueden implementar dentro del Big Branch. Y lo que tienes es que, o digamos, la estructura del Big Branch es que tienes al principio la posibilidad de arrastrar un find element o un element exist en cada uno de esos caminos y él va a evaluar las condiciones, todas las condiciones que tengas simultáneamente para saber por qué camino irse. Entonces, no se podría hablar de paralelismo porque no todos los caminos se van a ejecutar, pero sí se podría hablar de simultaneidad de evaluación de condiciones para que él detecte cuál de esos caminos a partir del find element, o sea, cuál de esos elementos encontró, si el elemento de login o si el elemento de, no sé, contraseña inválida, no sé, o el elemento del logout para saber con qué camino seguir. Y esa es un poquito la diferencia entre paralelismo y el Big Branch.
Solamente una pequeña anotación antes, Pipe, de darte la palabra, y es que eh, esos elementos que ponemos eh, deben tener un timeout diferente. Porque si ninguno de los elementos aparece, vamos a tener una excepción que no va a ser clara. Entonces, si el primer elemento le ponemos 30 segundos, al otro le ponemos 29 y al otro 28, para tener la posibilidad de rastrear más fácil qué fue lo que ocurrió. Si no, la excepción puede ser un poquito confusa, pero básicamente ese es el comportamiento. ¿Me confirmas, Gabriel, si fui claro? O Pipe, si me puede complementar un poquito más. Bueno, de pronto no, sí fue más claro, o sea, básicamente son, bueno, se me ocurre también otra pregunta es, eso tiene N caminos, los caminos que tú consideres. De pronto me explico, lo que me parece es el ejemplo de login me pareció muy interesante, porque bueno, digamos que tú ingresaste ese login, puede existir el camino de que el login fue erróneo, puede existir el camino de que apareció el banner de que está bien, ¿cierto? O puede aparecer el otro camino, digámoslo, en un caso muy extremista, de que se cayó la página, ¿cierto? Estos tres caminos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que me quieres decir es, él llega y evalúa cuál de esos tres caminos encontró y de acuerdo a eso, ya él como tal está la secuencia que se hace a la vez. La pregunta que de pronto me surge es, ¿cuántos caminos se puede o cuál es el ideal de caminos que puede trabajar un Big Branch en este caso, Juan? Eh, si soy completamente honesto, no conozco cuál es el límite. Yo he llegado a tener big branches máximo de 4 o 5 ramas, pero no estoy 100% seguro, la verdad, Gabriel, pero lo podemos dejar como una tarea para preguntar. No sé si alguien del equipo conoce cuántas ramas puede tener el big branch. Si alguien nos puede ayudar con esa respuesta. Pero pueden ser bastantes, eso sí lo tengo claro. Pueden ser varias. Y de pronto, si ustedes me dan la oportunidad también, y si otro compañero, pues obviamente no tiene ninguna otra pregunta, quisieras preguntarles también otra duda que me pareció muy bacana, es el sentido del get credential del orquestador que se maneja por caché, ¿cierto? Normalmente uno cuando va, qué sé yo, te voy a decir cualquier cosa, por buenas prácticas, cuando vas a hacer una consulta a una base de datos, se requiere cerrarla después de la consulta, ¿cierto? Pero digamos que en una automatización a medida de largo de la automatización, tú requieres nuevamente conectarte a esa base de datos y conectarte a esa base de datos también requiere nuevamente utilizar el get credencial para obtener pues obviamente las credenciales del orquestador y volverte a conectar a esa base de datos. De pronto sí, esa forma de trabajarla en caché, o sea, que solamente se invoque una sola vez y cuando tú necesites volverla a necesitar, cómo se invocaría como tal esta caché para utilizarla en un camino más adelante. Pipe, ¿quieres responder eso? La implementación de esa caché es por parte de UiPath. Mira que en la opción aparece por execution. Cuando inicia un job, para ese job se crea esa caché temporal y la primera vez durante ese job que hagas el get credential, la información se obtiene desde el orchestrator, ahí se guarda en caché y en el resto de ese mismo job, todas las veces que hagas el get credential, pues entonces se va a obtener el dato de la caché del robot sin ir hasta el orchestrator. Por eso él pone como opción per execution. Entonces es algo que tú no necesitas preocuparte, ya la plataforma de UiPath lo resuelve por ti. La cuestión es que en cualquier cantidad de workflows tú puedes hacer el get credential y si ya esa credencial la obtuviste, pues la vas a tener desde la caché. Entonces, básicamente, o sea, en todos invocaría o llamaría la opción de get credential o así se funcionaría. Básicamente es en las activities que tiene cada actividad que yo lo pongo en modo ejecución para que él me tome la caché o si de pronto te entendí bien. Sí, es el get credential. En la actividad del get credential es donde le dices, cada vez que la invoques, le debes poner execution. Entonces él básicamente no iría hasta el orquestador, sino que lo tomaría con
con tan solo ponerlo en ejecución, o sea, él no tendría que ir hasta el orquestador, sino como lo almacenó en ese momento en la primera. Correcto. Muchas gracias. Solamente como un comentario, te dejé la respuesta, Gabriel, en el chat de acerca del Big Branch. No sé si tenemos alguna otra pregunta para ya estar finalizando el espacio. Listo. Solamente como para cerrar ya el espacio, si tienen algún tipo de sugerencia, algún otro tema del que les gustaría hablar y tratar durante el chapter, se pueden poner en contacto conmigo. Este es mi correo e invitarlos para que nos sigan en redes sociales. En LinkedIn tenemos el grupo de UiPath Community Colombian Chapter y estar pendiente de todos los eventos que UiPath ofrece dentro de la comunidad de diferentes temas. No todos son técnicos, hay algunos, digamos, especializados para el tema de beneficios, temas de diseño. Entonces, para que estemos pendientes de estos eventos que generan mucho valor. Yo creo que podemos dejar hasta ahí. Muchísimas gracias a Felipe y a Mauricio y a todos los que nos pudieron acompañar hoy y desearles una feliz noche. Y nos vemos en el siguiente chapter. Gracias, Juan Salud. Pablo. Saludos. Saludos, chao.